Hola, ¿qué tal amigos de RBC Book? Me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Les traigo la reseña de un libro de Neil Gaiman que se llama El cementerio sin lápidas y otras historias negras. Este libro tiene mucho tiempo que lo tengo, pero la verdad no me había... Pues como que no encontraba el momento oportuno para poner a leerlo, o mejor dicho, sentía que no había llegado ese momento para poner a leerme esta obra. Y eso que Neil Gaiman para mí es un muy buen autor, es uno de mis autores favoritos. Quiero decirles que me llevó una muy grata sorpresa porque son varios cuentos, bueno, él dice relatos y dice cuentos, ¿no? Y la verdad es que, como todo, de hecho, él lo comenta aquí, ¿no? Hay unos que van a encantar más que otros, y justamente así sucede. En esta parte de la introducción, dice: en este libro encontraréis desde un relato policíaco basado en personajes populares del folclore infantil hasta uno sobre un grupo de gente que disfruta comiendo. Desde un poema sobre cómo debes comportarte si de pronto te encuentras metido en un cuento de hadas, hasta un relato sobre un niño que se tropieza con un troll al pasar por debajo de un puente y termina siendo un trato con él. También hay un cuento que formará parte de mi próxima obra, El libro del cementerio, y que trata de un niño que vive en un cementerio donde los muertos cuidan de él. Y otro cuento que escribí cuando aún era un escritor novato y que se titula Cómo vender el puente de Ponti, un relato fantástico inspirado en un personaje real, el conde Victor Lustig, que llegó a vender la Torre Eiffel de un modo muy parecido a como sucede en el cuento, y que murió en la prisión de Alcatraz unos años más tarde. Además, hay un par de historias de no mucho miedo, otras dos bastante cómicas y unas cuantas más que no sé muy bien cómo clasificar, pero que en cualquier caso espero que os guste. Él escribió esto en el 2006. Este libro no recuerdo exactamente el año en que lo compré. Aquí vemos que 2010 es la edición del 2010 esta que tengo. Calculo yo que más o menos como por ahí 2011, 2000, algo así lo compré, y hasta ahorita imagínense cuántos años no tiene. Pues bien, eso que acabamos de leer, lo de la introducción, es prácticamente lo que nos vamos a encontrar dentro de esta obra literaria. Él comenta que él empezó a escribir relatos, cuentos, porque a él le gustaba eso de poder empezar y terminar una historia que no sea larga. Y quiero comentarles que es muy curioso porque precisamente las motivaciones de Neil Gaiman para hacer este libro son las mismas que me llevaron a hacer este de 7 relatos de RBC. En ese libro encontramos pues igual 7 historias que yo escribí breves, 7 historias cortas. Este es el primer libro que me atreví a publicar. Entonces me dio mucho gusto ver esa misma idea que tuve aquí, o que fue la idea que me motivó a hacer este libro, la que llevó a Neil Gaiman a también llevar a hacer esta compilación de cuentos y ponerlos en un solo libro para compartirlas con nosotros, ¿no? Ahora, me gustaría comentarles un poquito de lo que me pareció la lectura. Para empezar, por ejemplo, en esta primera, que se llama El caso de los 24 mirlos, es una historia en la que el autor toma ideas de canciones y personajes de otras historias, y todo lo va mezclando y ahí te va apareciendo, ¿no? Por ejemplo, si el personaje dice, yo pagué con 24 centavos, ¿no? Supongamos. Él comenta, en la canción tal dice que se pagó con 24 centavos y, o sea, él empieza a contarte de dónde fue tomando esas ideas para crear la historia.
Eso me gustó mucho, se me hizo interesante, se me hizo una actividad incluso para los que les gusta escribir, hasta practicarlo o en el taller de escritura creativa aplicarlo también. Siento que es algo interesante, ¿no? Tomar varias cositas, ya sea una canción, ya sea un personaje de otro libro, tomarlo como para crear una historia nueva. Yo lo he hecho con canciones. Hubo un momento en el que se me ocurrió, hay una canción que me gustaba mucho y dije, esta canción cuenta una historia, y como que la hice en relato, ¿no? Pero pues ahí la tengo guardada, no es algo así como que yo piense publicar, pero pues es un buen ejercicio, ¿no? Eso me gustó mucho. Ahora, del puente del troll, quiero decirles que la verdad estuve a punto de no leerme este relato, pero es bastante bueno. Por ejemplo, esto de aquí me conmovió mucho, esto cuando dice: me hacía mayor, un día descubrí que me había salido una cana. Otro, escuché mi propia voz en una grabación y me di cuenta de que sonaba como la de mi padre. Me gusta mucho cómo él describe esta parte de la sensación de que está escuchando a su padre, ¿no? Y les digo, cuando lees la historia, no sé, tiene algo que hace que cuando llegues a este punto te sientas así como que conmovido. Bueno, al menos a mí así me pasó. Otro detalle ahorita que veo lo del puente, muchas veces menciona puentes de los diferentes relatos. También menciona siempre un personaje con el cabello tan amarillo que parece blanco, ¿no? No sé qué tiene Neil Gaiman con esto, pero en varios relatos mencionó un personaje con esas características y mencionó también puentes. Entonces no sé a qué se deba, pero como que tiene esa fijación, ¿no? Con esos dos puntos. Otra cosa muy bueno, en sí el primero ya les dije cómo se creó, que es un caso policíaco, ¿no? Tienen que descubrir quién asesinó a un personaje. En el del puente del troll habla acerca como que de vivir o morir, ¿no? Aquí el troll es, vamos a llamarle como que el villano, ¿no? Vamos a llamarle de esta manera, pero de una manera muy interesante te lo presenta, no el clásico villano, ¿verdad? Sino que él es el que de cierta manera llegas a temer que el personaje se lo vuelva a encontrar, ¿no? Entonces está muy interesante. Para mí habla como de vivir y morir, ¿no? De esos puntos. En el tercero de No le preguntes a Jack, este es bastante corto, la verdad. Bueno, a mí no me resultó tan atrapante. Habla de los juguetes, ¿no? Entonces, pues es interesante, pero no me dejó nada así como que yo diga wow, ¿no? Me gustaría volver a leerlo, por ejemplo. No me llama. Cómo vender el puente de Ponti. Este es otro relato que empieza para mí un poco así como que flojo, no me encanta. Se supone que es un grupo de personas que son estafadores y justamente el que vende el puente de Ponti resulta ser el estafador más grande, ¿no? No sé qué tienen los relatos esos que les voy a comentar que casi no me encantaron, que el principio es como que un poco tediosito, para mí me resultó, pero al final empiezas a devorarte las páginas porque se pone súper interesante y Neil siempre le da un giro. Entonces eso es lo que a mí me gustó de los relatos. La presidencia de octubre, uno de mis favoritos, así como el puente del troll. Desde que empieza la idea de que son los 12 meses que se reunieron alrededor de una fogata a contar historias, me encantó mucho. El de la caballería es otro que disfruté bastante. Es una señora que encuentra un objeto, no les voy a decir mucho, ¿verdad? Pero encuentra un objeto en una tienda de antigüedades y resulta ser una pieza original, y a partir de ahí empieza a recibir la visita de una persona que esté interesada en tenerlo y le ofrece un montón de cosas y así. O sea, esta historia, la protagonista me encantó. Es una señora ya de edad avanzada, me encantó mucho. El precio, esta sí me dio miedo. Si te gustan los gatos, estoy seguro que esta del precio te va a encantar. Está basada en esa idea, ¿no? De que dicen que si tú tienes un animal te protege de las cosas malas, negativas, por ahí va.
No les quiero dar específicamente porque al menos aquí en México sí hay una historia tal cual, ¿no? De que no es que no les quiero decir porque pues pueden verlo como spoiler, pero sí es en sí habla de cómo los animales se supone que son nuestros guardianes si los tienes como mascotas. O sea, sobre esa leyenda habla. ¿Cómo hablar con las chicas en las fiestas? Fíjense que no le entendí. Al final se me hizo muy raro. Ese fue chistoso porque empezó muy bien, pero luego como que ya no le entendí por dónde iba Neil. Y podría ser que es el único que no sentí que es ni su conclusión ni nada estuvo genial para mí, ¿no? En esta de El pájaro del sol me pasó lo contrario a de cómo hablar con las chicas en las fiestas. Porque en esta, por ejemplo, empieza muy flojo. No me encanta ni los personajes ni cómo se va desenvolviendo. De hecho, me desesperó. Y ya las últimas páginas estuvieron increíbles, ¿eh? O sea, cómo describe la sensación de los alimentos y todo. La verdad que mis respetos. De la lápida de la bruja es una parte de este libro. Vamos a decir que prácticamente es como un capítulo de El libro del cementerio. Este libro ya lo leí, igual hace bastante tiempo, y me encantó. Se supone que Neil dice que se inspiró en el libro de la selva, y así como el personaje del libro de la selva creció o se crió con animales. En ese caso, este muchachito se crece con los fantasmas, los espíritus, pues ese mundo, ¿no? De lo que representa el cementerio, y está muy interesante, la verdad. Y de hecho me pareció una muy buena idea inspirarse en ese libro y hacer esta obra que yo recuerdo que en el momento que la leí, no sé si ahorita que ya estoy más grande, lo vea de una manera diferente, pero recuerdo que en su momento cuando lo leí me había encantado. Ahora, creo que no les mencioné algunos aspectos, ¿verdad? De lo que es cada uno de ellos. Me di cuenta que el del pájaro del sol, por ejemplo, no les dije de qué iba. Es un grupo que quiere probar de todo tipo de alimentos en el mundo, ¿no? Incluso, supongamos, escarabajos, ¿no? Y cosas así. Y ellos quieren encontrar el pájaro del sol para probarlo. Y de ahí empieza toda la historia y al final les digo que es increíble. Y en de cómo hablar con las chicas en las fiestas, son dos chicos, ¿no? Uno que tiene suerte con las chicas, el otro no es muy hábil conquistando. Y van a una fiesta y ahí empieza pues como que el detalle de saber, ¿no? De si va a poder conseguir conquistar a una chica. Y al final no entendí muy bien. No sé, me dio la impresión como que el autor no se atrevió mucho, pero como que de entender que aparece una persona trans en la historia. No estoy seguro, la verdad. No sé. Eso la verdad que si alguien lo lee o si alguien ya lo leyó, si me deja un comentario qué fue lo que entendió en ese relato. De instrucciones, él aquí dice al inicio, lo que les leí hace rato, que dice que es un poema sobre cómo debes comportarte si de pronto te encuentras metido en un cuento de hadas. Para ser honesto, yo que es el de instrucciones, más bien lo que entendí que habla de la vida, cómo es que verdad cada quien le da una interpretación, por algo esto es un arte, es subjetivo, ¿no? Entonces, sobre todo los poemas son súper subjetivos. Entonces, yo cuando lo leí me dejó impactado, sobre todo el final me deja así como que una sensación como, no sé, interesante en la manera de cómo lo representó él, ¿no? Así como que con dragones, con brujas, con esto. Me gustó mucho esa representación que te dice, ¿no? Como que al final vas a regresar de donde partiste. Y eso es curioso porque se puede interpretar como naces, sales al mundo y cuando mueres, pues se supone que vas a otro mundo, ¿no? Entonces, esta idea de verlo como que al final regresamos, como que empezamos, vamos a llamarle así, me gustó mucho. También se puede interpretar como muchas veces uno como adulto sale de casa y al final uno puede ser de que le hereden la casa y vas a regresar a esa casa de la infancia o
o por X motivos regresas con tus padres, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho. Ahora, hay algo bien curioso que sí me gustaría comentar, y es que yo cuando me compré el libro, sí pensé que iba a venir un relato que se llamara El cementerio sin lápidas, y no es así. De hecho, el que más cercano es el de La lápida de la bruja. Este es el más cercano a lo que es el título. Y justamente en ese relato sale un niño, me parece que de 8 o 9 años. Y por ejemplo también hay una historia donde viene un gato. De hecho este gato me recuerda muchísimo al de Coraline. Y ustedes ya saben que Neil Gaiman es el autor de Coraline. Entonces me recuerda mucho, véanlo, como al final de la película cuando camina hacia un tronco y desaparece, ¿verdad? O sea, es muy, muy parecido. En esa misma historia de la bruja, sale igual lo que es un árbol, sale igual lo que es un portón, una reja. Entonces siento como que esta portada se inspiró mucho en La lápida de la bruja, pero no viene ningún relato que se llame El cementerio sin lápidas. Me hubiese encantado porque el título suena bastante interesante. No sé a qué se debe el título, pero pues bueno, nada más era un dato que les quería agregar. Pues amigos de RBC Book, si ya leyeron este libro, me encantaría que me contaran su opinión. Y espero que les haya gustado mucho esta reseña y espero que podamos seguir pronto con lo que es el taller de escritura creativa. Como les dije, pronto espero compartirles un poco de mi novela, la última que escribí. Yo soy RBC Book. Recuerden que si les gustó, me regalen un like, compartan, se suscriban, activen la campanita y comenten sobre qué les parece este libro, si se les parece interesante, si les gusta el autor, si han leído algo de él. O sea, bueno, que me comenten al fin y al cabo qué les parece Neil Gaiman, o si ya leyeron el libro, qué les pareció. Hasta la próxima. Chao.